¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a este tiempo para la tertulia, tiempo de opinión, de análisis, supongo que también de polémica, porque así por lo que he podido indagar no estamos ni mucho menos todos de acuerdo desde la victoria de la Cultural, más que por mérito del ataque leonés, a mi juicio, por mérito una vez más de Salvi. Veremos si es suficiente o no lo que hizo el Ademar en esta Copa Asobal, porque también algunos opinan que no se le plantó cara de forma suficiente al Barcelona, pero venía detrás también con un bagaje muy complicado. De todo ello vamos a hablar esta noche. También, por desgracia, analizaremos un vídeo que está circulando por las redes de una agresión a un árbitro en un partido de fútbol sala entre el Domotec y el San Cristóbal de Segovia, aunque al colegiado también le iba la marcha, porque previamente suelta el codo contra un jugador, algo que nunca habíamos visto. Lo veremos luego más adelante. Vamos ya con nuestros invitados. Raúl Castro, ¿qué tal? ¿Te deja secuelas la Copa Asobal o no? No, más allá de que lo previsible que se esperaba, tampoco me llena la minicopa. Eso también es verdad, el futuro del balonmano. Y por ejemplo, me quedo con una imagen, la ilusión de los chavales de Sariegos, un pueblo que hasta hace poco y no era importante en el mundo del balonmano, cada vez los más, y la ilusión de los chavales de jugar contra todo un Barça. Pablo Riojo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Chus. Docampo sí hoy. Docampo sí, porque ganó. Pero vamos, el juego de la Cultural no me enamoró. También te digo, el del Deportivo me esperaba mucho más, sí. Tampoco vi que hiciera nada del otro mundo. O sea que Docampo sí, pero como el otro día. O sea que... David Fernández, después de muchos meses, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas. Otras obligaciones ahora te llevan también a Valladolid, pero ¿disfrutaste ayer de la Cultural o el resultado apaga los males? Pero también es un poco engañoso. Bueno, yo creo que ganar es un bálsamo siempre muy positivo. Entonces, bueno, en el deporte muchas veces son dinámicas, entonces vamos a ver si ahora cogemos la racha buena, quedan 10 partidos, si no me equivoco, y a ver si la Cultu coge una buena racha y al menos, bueno, podemos disputar la temporada hasta la última jornada y no quedarnos en tierra de nadie a falta de varias jornadas para el final, que eso a veces, bueno, pues desanima un poco. Miguel, me decía un aficionado del Depor, dice, es que la Cultural va a jugar hoy contra un equipo de primera división, entonces yo me piqué rápidamente y le dije que yo sepa en Galicia en primera está el Celta, ya se puso como un energúmeno, pero bueno, al menos este resultado apacigua un poco los ánimos. Sí, ¿qué tal? Muy buenas. El Depor que parece que es de primera y se lo tiene muy creído, ¿eh? Sí, sí. Por los aires que lleva, yo creo que se va a pegar una torta porque está más cerca de quedarse fuera del playoff que del primero. Que se lo digan a los del Via Crucis, que no pudieron meter... la imagen en la Plaza del Grano porque estaban allí adelantando una especie como de genarina a la gallega. Hacemos un alto muy rápido y entramos en detalles. ¿Fue en el Grano? Bueno, vamos a empezar, estaba yo hablando ahora con David, fue en la Plaza del Grano, creo, ¿no? Fue en el Grano. No, fue San Martín. Fue San Martín. Bueno, estábamos hablando de la polémica, había un Via Crucis dentro de los actos previos a la Semana Santa y bueno, por los aficionados del Depor, que alguno no sé si vino a beber o vino a ver al Deportivo de La Coruña. Eso sí, también nuestro pequeño tirón de orejas a la hostelería leonesa, porque nos hablaban en Galicia de hoteles en el extrarradio de León a más de 160 euros la noche por aquello de bueno, hacer un poco caja en este fin de semana en el que se preveía ese gran desplazamiento de aficionados de Galicia y también, por ejemplo, vinieron bastantes de Cuenca en la Copa Asobal. Pero vamos a lo que es el contenido estrictamente deportivo, en este caso Raúl, Pablo, vamos a empezar por vosotros. Cultural 1, Depor 0, seguramente antes del partido nos temíamos lo peor por el potencial del Depor si comparábamos con Córdoba, con Alcorcón, con ese tipo de equipos, aunque es verdad que ellos fuera de casa no habían ganado demasiado en esta temporada, pero ¿a qué os supo esa victoria? A mí particularmente me supo bien porque era una victoria que el equipo necesitaba, más allá del mejor juego, peor juego, el rival, que habíamos hablado muchas veces que fuera de casa el Deportivo no estaba mostrando esa imagen de equipo rodillo, avasallador, era más el nombre probablemente que el juego cuando estaba fuera de casa, y la Cultural fue fiel a las ideas de Docampo, a las que ha mantenido la mayoría de la temporada, y creo que el resultado, al fin y al cabo, más allá del juego, es el que nos hacía falta. Bueno, fue un golazo, ¿eh? Si lo mete Vinicius, Pablo ya está todavía más contento. Sí, bueno, para mí... Escucha, para mí hay tres claves del partido de ayer, ¿por qué cambia, no? Primero por Salvi, que es un porterazo, lo lleva demostrando toda la temporada, es una pena que no acompañe en general el resto del equipo al nivel que ha demostrado Salvi este año. Luego, la segunda clave para mí, la salida de Jesús Álvarez,
No solo por el pase, inicia la jugada del gol, sino porque le da mucha consistencia al centro del campo, que hasta ese momento con Tarsi estaba para mí cojo, ¿no? Entonces equilibra un poco. Y después el partido de desgaste que hizo Volsky, que más allá del pase que mete de Vinicius ahí lo estamos viendo. O de no sé quién, desgastó mucho a los centrales, trabajó en segunda línea, le falta el gol, es verdad. La gente dice que es muy torpón, pero trabaja mucho para el equipo y ayer dio sus frutos. Entonces, también te digo, hablamos de, obviamente es balsámica la victoria, pero si el Deportivo, la que tira al palo o las 2 o 3 que tuvo claras, las mete primero, hubiéramos hablado de otro partido. No sé yo si la Cultural hubiera sido capaz ni siquiera de empatar. Pero bueno, contentos primero porque te alejas un poco del descenso y la pena es que no recortas distancias con los de arriba, que ya sé que el playoff ahora mismo ya es una quimera, pero bueno, por lo menos para tener una semana tranquila, da. Ahora mismo el Linares está justo por delante y tiene que venir a jugar a León. David, esa victoria, hablabas tú de ese estado de ánimo que parece que cambia, aunque es cierto también quizás lo que dice Pablo, ¿no? Que si no fuera por las paradas de Salvio a lo mejor estaríamos hoy de capa caída, ¿no? Bueno, pero es que el portero también juega, y tú que has sido portero, yo que he sido portero, bueno, pues es un jugador más del equipo, un jugador trascendental, porque es el último del equipo. Y lo mismo que no le damos a veces tanta importancia, bueno, es que tiene un delantero que marca las diferencias. Bueno, pues nosotros en este caso tenemos la suerte de tener un portero que para mí es de una categoría superior, que es Salvi. Y luego, bueno, pues también otros aspectos positivos, comparto el análisis que ha hecho Pablo. Tenemos ahí la entrada de Jesús, dio mucho más equilibrio al centro del campo. Esa línea se veía superada con demasiada facilidad por parte del centro del campo de La Coruña. Y luego, bueno, también hay que poner en valor que es verdad que ellos hicieron en alguna ocasión, es verdad que el tiro al palo es un tiro desde fuera del área, que bueno, esos chus, pues si le sale bien, pues pocas veces se puede hacer algo. Pero luego sí que las ocasiones que tuvieron fueron un error, una jugada, de la típica jugada tonta que le meten a Cultural, que no tiene elaboración ni nada, pero se te plantaron delante del portero. Pero bueno, quitando esa jugada, yo creo que la defensa fue solvente, sobre todo las bandas que siempre pecamos un poco de flojos, tanto por el lateral derecho y por el izquierdo. Yo creo que esta vez fueron consistentes, y luego muchas veces el trabajo que no se ve del delantero, que solo se ve cuando se mete goles, pero recibir de espaldas, bajar el balón y jugar de cara, etcétera, pues yo creo que eso también Obolski lo hizo muy bien. Y yo creo que ayer, bueno, pues fue un partido completo. Es verdad que ellos también tuvieron ocasiones, pero bueno, otras veces nos pasa al revés, las ocasiones las tenemos nosotros y nos llevamos la derrota para casa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en el fútbol ganar siempre es lo más importante. Ayer se consiguió y ahora a ver si enganchamos una buena dinámica que nos haga, bueno, pues recuperar un poco esas sensaciones malas que llevábamos arrastrando muchos meses. Miguel, el gol de Tarsi puede camuflar las carencias quizás de este equipo en defensa a la hora de hacer concesiones al rival, y lo que también es verdad, no es una victoria más quizás por el escenario, por lo que mueve un partido en el que creo que por primera vez hemos visto 7.000 personas en el Reino, aunque viniera mucha gente de Coruña, ¿no? Sí, yo me quedo con que el equipo, si tiene el marcador a favor, es muy buen equipo. El juego la acompaña, no es un equipo que en lo anímico sea capaz de reponerse a ninguna situación adversa, pero si el equipo está ahí, si compite, si gana disputas, si gana duelos, si va y va, no por juego, pero sí por empuje, coge mucha confianza y se ve, ¿no? Cómo los chicos han celebrado el gol, cómo Volsky hace una jugada que pone un pase perfecto a Tarsi que llega. Entonces, el equipo, si los resultados acompañan, no digo que no tiene techo, pero sí que es para estar mucho más arriba de lo que está, ¿no? Pero bueno, como ha habido tan malos resultados, pues la moral del equipo se ha caído, y al no ver un juego que sostenga todo esto por detrás, pues bueno, ha hecho que la racha sea la que sea. Yo me quedo con el partido del portero, por supuesto, y los centrales, que cuando el equipo tiene que sufrir, ellos sobresalen, y para mí lo mejor del partido. Y siempre hablamos aquí mal del entrenador, y yo creo que acierta en los cambios ayer, cuando cambia el dibujo y mete a 3 en el medio. Porque lo dice mucho. Tapona claramente al Depor, porque la duda que podía tener a lo mejor algún espectador, bueno, nos hemos adelantado, pero ojo a que nos empatan enseguida. Algún agorero podía pensar eso, y se va un equipo, se vuelve muy fiable con el 1-0. Sí, yo vi el cambio y digo, otra ya está Docampo metiendo un pivote por un media punta, pero vamos, nada más lejos de la realidad, ¿no? Siempre lo comentaba Benavides, que este equipo juega mejor con 3 en el medio, con un pivote y 2 volantes,
porque Tarsi y Presa son de llegar, y Tarsi hizo lo que mejor sabe, que es llegar, ¿no? Entonces, cuando juegan los dos solos, les corta un poco las alas, y al final Obolski lo que tiene es esto, ¿no? Que es un jugador que juega bien lejos del área, cae, pero claro, si Obolski cae no hay quien vaya a rematar, ¿no? Entonces, me acordé yo que estaba en el campo, vi la jugada y digo, si Obolski va a central, ¿quién va a rematar? Y mira, al final, por suerte, llegó Tarsi en esa labor de centrocampista llegador. Un Tarsi que está mucho más liberado gracias a la presencia de Jesús. Exacto, exacto. Yo creo que ahora no solo la victoria, sino que ya queda un poco vacía la enfermería. Con Jesús, que es vital, el equipo puede ir un poco más para arriba y aspirar a lo que yo creo que es para lo que está el equipo, ¿no? Que es para esa plaza de Copa del Rey. De todas maneras, perdone, no es que, vamos, yo hablo por mí, no es que critiquemos a Docampo, ¿no? Pero por ejemplo, mete un tercer central, saca a Fran Cruz, ayer también, con 1-0 que yo lo puedo entender, pero quedaba mucho tiempo por delante y yo dije, ostras, el mensaje que le está dando el equipo es vamos a echarnos para atrás, que eso te puede salir bien, pero también te pueden empatar en cualquier momento. Quiero decir que tres centrales tampoco te garantiza una... Eso es verdad, pero nunca, es verdad que siempre se dice no por sacar más delanteros, claro, sacar más, y eso al es lo que quiero contrario. decir, efectivamente. Pero también es verdad que una vez que se realizaron esos cambios del tribote, o vamos a llamarlo así, y de los 5 defensas, es verdad que la Cultu siguió presionando la salida de balón arriba. Con Perkan arriba también. Eso es, con un desgaste físico relevante. Es curioso, al hilo de eso que comunicáis, el filósofo Óscar Cano, que impartió cátedra cuando estuvo aquí en León y además... De filosofía. Y además sí, de filosofía. Otra cosa. Hablaba también de los vectores del fútbol y de los estados de ánimo y esas frases de motivación, que está muy bien, pero bueno, además fue un año de suculentos sueldos en segunda división, pero tardó un rato Óscar Cano en reconocer un solo mérito de la Cultural. Es decir, tú escuchas a Óscar Cano, fue un partido en el que las grandes ocasiones fueron nuestras, la Cultural apenas nos inquietó en nuestra portería. Es a lo que iba yo en el arranque. Digo, la afición de la Cultural cantaba. Es a lo que iba en el arranque. Digo, no sé si es que se Deportivo equivocó de equipo. Se lo tiene muy creído. Y que ayer estuvo muy anulado, y eso hay que apuntarlo en el haber de la Cultu, porque es un delantero de primera división. Lucas Pérez, Lucas Pérez es un delantero que contra otros equipos en primera ref ha hecho partidos muy buenos, ya marcó la diferencia, y ayer estuvo completamente anulado. Más allá de sacar los corners y las faltas, yo no le vi mucho más. Nada. Pero eso también es mérito del equipo. Mérito, sí, No, también hay que hablar de que aparte del mérito de Ocampo y de la Cultural, el de mérito del entrenador del Deportivo, que con sus jugadores fue incapaz de reaccionar a los cambios de la Cultural. Tenemos que ir rápidamente a publicidad y seguimos. Seguimos adelante en la tertulia. Me estaba yo frotando los ojos porque estoy oyendo a los contertulios hablar bien de Eduardo Docampo, y eso es positivo, Pablo. Pero es curioso, Raúl, ayer cuando acababa el partido le veía un poquito tocado, estaba Eduardo Docampo, decía que estaba muy cansado de la tensión con la que había vivido el partido, pero me gustó un detalle, se alegraba especialmente por los jugadores porque decía, estos tíos siempre corren, siempre presionan, siempre entrenan a tope, pero están con esa situación mental de ostras, llevo 8 partidos sin ganar. Entonces, y se le preguntaba, bueno, ¿y cuál es la diferencia? ¿En qué ha mejorado la Cultural? Y dice, la diferencia, no os engañéis, solo ha sido el gol. Dice, pero este trabajo debería haber dado frutos antes. Bueno, eso está claro, que los resultados son los que al final marcan un poco, y a él le hacía falta un resultado bueno, porque entre otras cosas también se estaba acercando un poco la cuerda de la soga a su cabeza. Bueno, escucha, pero va a tomar turrón en León, va a tomar limonada. Pero o sea, tampoco puede decir que el trabajo es el mismo, porque él ayer no jugó con los mismos jugadores que venía jugando estos 2 o 4 partidos. O sea, el trabajo no es el mismo porque Caguaya no ha jugado, ha vuelto otra vez Perkan a la banda, o sea, que no quiera engañarnos tampoco un poco en ese aspecto. Esto enlaza con la polémica, entre comillas, que hubo cuando viene Caguaya, que no fue una petición del entrenador. Ya me conoces. La victoria de la Cultu llega cuando Claudio y Caguaya juegan 0 minutos. Jugadores que no trae él. No sé si es un mensaje. Bueno, Claudio ya lleva tiempo sin jugar, porque lleva ya 2 Pero bueno, partidos. entraba, pero es que entró mucho antes Querol, que Querol ha jugado un día de inicio, y antes que Caguaya y que Claudio. Y me parece un mensaje, no sé a quién, del club, para decir, oye, mira, que yo estoy aquí, yo soy el que ponen los jugadores, y la de victoria llega después de tantos meses, sin un minuto de los 2 jugadores que 100% no ha fichado el entrenador. David, ¿te imaginas ese titular de prensa, la Cultural por fin gana sin Caguaya?
Bueno, yo no creo que el entrenador, al final el entrenador es el capitán del barco y yo creo que él nunca va a tirar piedras contra su propio tejado. Yo creo que él pone los que deportivamente creen que van a sacar mejor rendimiento en función pues, de las circunstancias, del equipo contra el que juegan, porque yo no me imagino a ningún entrenador, ni a Docampo, ni a ningún otro dejando en el banquillo por capricho a un jugador en función de si ha sido iniciativa su fichaje de él o de un directivo o de quien sea, ¿no? Yo creo que el entrenador es un profesional y por lo tanto, bueno, pues intenta hacer su trabajo lo mejor posible sabiendo que esto es un deporte y a veces, pues oye, muchas veces... Así sí, pero yo recuerdo un jueves decir que Perkan su mejor rendimiento lo iba a obtener lo tiene en banda clarísimamente y ponerle el domingo delantero centro. Bueno, eso era para social, ¿eh? Bueno, pues entonces ya no coincide con lo que tú dices de que tiene que ser. O eres, o tienes personalidad o no tienes personalidad en ese aspecto. Puedes probar cosas, tener personalidad no significa no estar abierto a escuchar al entorno y al final, oye, si Perkan jugó en la base de delantero, entonces el que tú tengas personalidad y tengas una convicción no quiere decir que no puedes estar abierto a escuchar al entorno e intentarlo y si luego funciona pues lo mantienes y si no funciona pues vuelves como ha sucedido al estado actual, ver que han tirado a banda. De todas maneras, igual lo hizo por despistar al rival, porque hoy día como todo se sabe, pero no sé si al final también es complicado de gestionar ese tema, porque cuando se ficha a Kawaya, las redes sociales de la gente del ámbito de la cultural estaban con una ilusión tremenda y al final Docampo acabó poniéndole de titular, aunque ahora no haya jugado, ¿no? Bueno, yo quiero decir una cosa con el tema de Kawaya. Él no quería a Kawaya, pero además le pega un palo... Él quería un delantero. Sí, él quería un delantero que no le consiguieron traer. Le pega un palo que a mí me llamó la atención en una de las ruedas de prensa cuando dice no sé cómo juega Kawaya, como diciendo, no le conozco de nada. Luego ¿no? matiza que es que ha estado fuera de España. Sí, tal. pero quiero decir que ahí ya deja claro que no. Estoy contigo que ha habido presión y que también ha escuchado un poco la presión para poder jugar, pero para mí el mensaje del Deportivo es claro, vuelve al esquema inicial, con Obolski, a lo suyo, ahora que vuelve Jesús va a volver y yo creo que va a morir con los suyos. Kawaya obviamente entrará, pero igual que no vamos a ver a Perkan jugando de delantero, creo, muchos más partidos. Bueno, lo ha probado y tampoco es verdad que no ha dado el rendimiento. Yo de todas maneras quizá la sensación que tienes desde fuera, es decir, cuando las cosas no funcionan, él va probando cosas. Aunque él tiene una idea inicial, él va dando diferentes teclas para intentar buscar una solución. Si a lo mejor este 11 y esta solución, aunque no esté Kawaya, evidentemente, es la que da resultados, pues bienvenidas sea. Bueno, por supuesto, es que cuando algo no funciona hay que ir probando cosas, ir ajustando las piezas hasta que des con la clave y a mí eso me parece de buen profesional. Si al final tú lo de mantener y no enmendallas, si algo va mal y tú te mantienes en tus 13 y no pruebas nada, ahí es cuando, en mi opinión, no estás haciendo bien tu trabajo. Tú tienes que probar cosas, y más cuando tienes una plantilla de 18, 19 jugadores para poder jugar de nivel, bueno, pues lo que tienes que hacer es probarlos, porque para eso tienes una plantilla no son 11 jugadores. De todas formas, me parece un buen entrenador, perdón Miguel, me parece un buen entrenador, de verdad lo digo, me parece un entrenador... Y un tío currante. Válido, currante, también te digo, en la peor racha que ha tenido la Cultural en años, que ha sido esta, recto, yo... mal pensando, creo que no le han cortado la cabeza porque tampoco creo que hay mucho dinero para pagar despidos. Porque otros entrenadores con mejores resultados ni se han comido el turrón o no se han comido, la limonada. Las expectativas eran otras. Claro, es que yo voy ahí al tema de los objetivos. Ayer estaba Rubén de la Barrera. Pero el objetivo, ¿cuál es? El objetivo a principio de temporada es el playoff. Mira, el otro día me escribe un amigo del fútbol que es fuera de León y me dice que bien la Cultu haciéndole los deberes en marzo. Entre risa y serio de que ya estaba salvada, pues ahora, antes de Semana Santa. Y lo pensé y digo, si es que igual el objetivo era este. Pero igual no estaba para más. Es que la Cultural no tenía plantilla para... Por eso, entonces... Pero Pablo, ¿la tenía el año que subió a segunda? Tampoco. A priori. Claro, entonces, es que pero no era un grupo para mí, no era una categoría tan claro, entonces, igualada como es ahora. Había mucho más desnivel entre unos y otros. Se ha aguantado campo porque el objetivo era este, ¿no? Estar holgado en mitad de tabla y a ver si se podía llegar a esa quinta plaza de playoff o a la Copa del Rey, nada más. Entonces, yo creo que a esta plantilla se le ha hecho un flaco favor con el tema del centenario, del playoff, de este equipo pero es lo que han vendido también desde el club, Miguel, pero es lo que han vendido desde el club. Bueno, pero es que con el tema del centenario. Es que la ilusión es lo que es el motor de todo. Pero no había plantilla y lo sabíamos todos, no hay plantilla para estar arriba. Pero volvemos a lo mismo.
el año del ascenso, a priori en agosto a ti te preguntan, ¿este año la Cultu tiene un equipo para ascender? Ninguno hubiéramos dicho que sí. Lo que pasa es que luego las circunstancias, los jugadores encajan, se ensamblan. Mira, yo recuerdo, David, ahora frases de aquel año. Ostras, ¿quién es este Gallar? Que no es ni titular en el Hércules. ¿Quién es este Geray? Claro. Hostia, han fichado a Benja, que está cojo. O sea, tú oías unas cosas que Por dices, eso. Recordad además que casi a última hora se queda sin jugar el playoff porque empató, hubo una serie de resultados malos al final que luego se solucionaron con otros resultados de otros partidos, vamos, que también que venían, pero casi la fastidiaron. El día aquel año que gana el Celta B con un tal Borja Iglesias, marcando 2 goles, la gente ya era ahí ya un parece que funeral, habían se había perdido todo. la primera plaza, estaba Yo el creo Racing que ya a primero. este grupo de jugadores que son muy buenos para lo que están haciendo ahora, que es competir contra los grandes, dar alguna sorpresa, ir de tapados, se les ha hecho un flaco favor, no sé si desde el club o desde dónde, de no decir cuál es el objetivo real, porque igual la gente se ha hecho demasiadas pájaras. Hay un dato, Miguel, porque no le viene bien al equipo, que ha estado sin ganar 2 meses el equipo, desde que se habló de playoff. Pero hay un dato que sí es real, por ejemplo, y están las estadísticas, por ejemplo, en Internet del valor económico de las plantillas. Y es verdad que en ese aspecto la plantilla de la Cultural no es una plantilla de playoff. Pero yo también digo una cosa, y te lo pregunto, por ejemplo, a ti, Raúl. El jugador que viene a jugar a la Cultural no es lo mismo que estar en el Calahorra. Es decir, si tú vienes a la Cultural, te hablan del centenario y te hablan de un equipo que en el 2017 estaba en segunda división, está claro a lo que tú vienes. Vas a tener una presión añadida, no te va a valer estar en mitad de la tabla. No, pero a lo mejor tú tampoco vales para esa exigencia. Claro. Te quiero decir, vienes de jugar por unos objetivos y te marcan de inicio otros objetivos. Y eso también... Pero también te dan una oportunidad de dar un salto en tu carrera, ¿no? Sí. O sea, hay las dos opciones, pero cada jugador, cada personalidad tiene que tirar con esas dos opciones. Y hay gente que sí que lo asimila y de esa sale reforzada, y hay gente que no. Entonces, Bueno, al final... y además aquí hay una cosa, que es que al haberse convertido de segunda B a primera red, se ha hecho una competición mucho más complicada. Claro. Tú estás hablando del año 2017, es que tú te pones a mirar de los 40 equipos que hay en primera red, dices, ¿cuántos equipos han militado en segunda división en los últimos 7 años? Es que igual te sale la mitad de toda la competición. Quizás aquel año, salvo el Racing, el año de la Cultural en el ascenso, el Racing era el que más cartel tenía, a lo mejor. Hombre, lo demás había más igualdad. Por eso, pero es que la noche está jugando en tercera ahora. Claro, decía que el había mucha más desigualdad. Es que cuando pasas de 40 a 80 equipos, claro, el nivel competitivo se incrementa mucho. ¿Y no más. había sido mejor decir, oye, que igual no estamos para playoff, vamos a ir semana a semana, poco a poco, que igual así llegamos? Pero es que tú Docampo lo ha dicho, ¿eh? Pero es que ya desde el principio se nos llena la boca Bueno, con el pero centenario, yo y viene aquí el Emir de Qatar y todo, Miguel, y el playoff, y eso yo creo que es un flaco favor a la plantilla. Sí, lo pero creo de verdad. Pero también es cierto que cuando se ha criticado el que cada verano haya tantos fichajes, 15 jugadores nuevos, 16 jugadores nuevos, también se habló al principio de intentar sentar las bases y hablar de un futuro en segunda división o de aspirante claro a segunda división a medio plazo. ¿No? Pero claro, eso es muy difícil vendérselo a la gente. ¿Cómo le vendes a la gente el centenario? No, el ascenso para dentro de 3 años. Bueno, yo creo que la gente no es tonta, ¿eh? La gente sabe, una vez que ves varios partidos, ves la realidad, ves dónde estás. Pero yo creo que si lo están haciendo bien, bueno, la realidad es que ayer fuiste mejor que un Deportivo de La Coruña. Creo que renovar a la columna vertebral, y ojalá no vengan después otros clubes y paguen la cláusula, eso no puede hacer nada, pero ojalá se quede la mayoría, es un acierto. Para mí es el mayor acierto que está haciendo la Cultural este año. Tener al portero asegurado. En medio plazo es muy positivo. Y tendrás, si es así, tendrás que traer pues igual un par de delanteros diferentes, potentes, reforzar 4 cosas, pero por fin tienes una base que a lo mejor el año que viene pues suena a la flauta, ¿no? Yo creo que es lo mejor que ha hecho la Cultural este año. Esa es la realidad. Y luego yo voy a opinar diferente que vosotros. Yo creo que la ilusión en el deporte es fundamental. Sí. Es fundamental. Es verdad que dices, bueno, la presión... Yo he jugado muchos años a fútbol y vosotros sí, también habéis jugado. Tú cuando sales al campo, joder, pues no sales pensando, bueno, ¿qué pensarán? Este es el objetivo que tenemos. No, tú sales a ganar. Y si tú tienes un ánimo positivo y te crees, porque joder, el entorno te lo hace ver, y los resultados además acompañan, como era hasta el caso de enero, que tú puedes competir con los mejores, eso para mí es un refuerzo positivo, en ningún caso negativo. Por lo tanto, no, y los propios jugadores, cuando llegan a León, cobran al día, ven la estructura profesional que tiene la Cultural, te reconocen que es que se le queda pequeña esta categoría, aunque luego la realidad te ponga en su sitio. Para mí, el día que la masa social de la Cultural
no piense o no crea o no aspire cada comienzo de temporada que el objetivo de la Cultural es el ascenso, para mí ese día será una cosa muy negativa. Pero yo es que creo que el objetivo Pero no lo es que pasa es el que playoff, la es el gente- ascenso. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Pero Yo que estoy de acuerdo. el objetivo no puede ser porque cada año tienes menos dinero y cada año hay equipos mejores que Pero tú. el año del ascenso la Cultural no tenía un presupuesto de ascenso. No te garantiza todo el Pero es presupuesto, que no puedes Miguel. competir con Castilla, Córdoba, Miguel, Alcorcón, Miguel, tienes- Deportivo. Yo creo, a mi juicio, que la ilusión hay que mantenerla porque Claro. simplemente con mirar al otro grupo, ver que están equipos del potencial del Barça B, del Castellón, del Numancia, y es el Eldense. Es verdad que tiene un Pero hay presidente mucho dinero que, ahí, hombre. bueno, y quiere hacer un estadio, pero ¿qué es el Eldense? ¿O quién era Pero el yo Eldense? creo Que fue un desde- equipo que hace años Desde que se bajó de segunda división, cada año hay menos dinero. Esta plantilla es peor que la de la temporada pasada. Vale, pero yo te voy a decir una cosa. Yo creo que sería bueno para la Cultural que la masa social fuera mucho más crítica y presionara, aunque después acompañe al equipo durante el año, pero que sí que exija que estés peleando por subir. Yo creo que sí, yo creo que... yo creo que no, yo creo que es es más necesario, realista. te hace crecer, porque al final, si al final eres un club que te conformas con todo, pues todos los años va a dar igual estar en segunda B. Pero yo creo que ese planteamiento es bueno, pero también hay que tener un mínimo de respeto, porque es verdad que yo en de el Reino de paciencia. León escucho muchos insultos, incluso a veces, No, yo hablo- hacia los jugadores de casa. Pero de verdad. Y lo que no puede ser es que, evidentemente, ayer tenías la hinchada de un Deportivo La Coruña, pero lo que no puede ser, como leonés, es que te venga Unionistas de Salamanca con 200 personas y se les escuche más que a los otros 4.000. Entonces yo creo que el público león también es verdad que es agradecido y a poco que hace la Cultural enseguida vienen los aplausos, pero también es muy crítico con su equipo, quizás por lo que dice Miguel, por lo que desde el minuto 1 tenemos que ser aspirantes al ascenso. Tenemos como la afición del Madrid, afición de equipo grande. Pero es que tú te vas a la historia y en los últimos 40 y pico años solo han estado una vez en segunda división. Entonces hay que ser un poco más realista, ¿no? Y ver que hemos estado más tiempo jugando con el Guijuelo que con el Zaragoza, con el Cádiz, ¿no? Entonces, Pero lo hemos estado que cuando- sí, que cuando había hemos dinero comido muy y bien cuando hace no poco. había- ya, pero cuando Hace había muy dinero y poco cuando hemos el club comido muy estaba bien. en la ruina. O sea, no es cuestión Ya, por entonces del eso dinero. hemos Hay comido- algo más. Todo el mundo coincide en que fue una oportunidad, que fue una pena Sí, desaprovechar sí, ese sí, año, sí. quedarte cuarto por la cola, porque probablemente este club, asentado en segunda, pues tendría mucho que decir. Me quedo con una frase tuya, David, ¿cómo que el Madrid es? ¿Qué has dicho? Que digo que somos como la afición del Madrid, Ah. que es de naturaleza callada, que digo pues que somos afición de equipo grande, Pero- la afición de la Cultu. Pero un equipo grande que ahora está lejos de ganar la Liga, ¿no? Y cerca, No te quedaste con la pica, escucha, y muy cerca de ganar otra Pero copa yo de, creo- otra liga de yo otra creo que Champions. igual para la afición del Madrid ya la liga se está copeizando, ¿no? Está pasando a ser como la Copa del Rey, un título de segunda. Efectivamente. Yo te voy a Es que decir están una en cosa. otra dimensión. Yo te voy a decir una cosa. Si yo soy del Madrid y digo estos tíos que son capaces de meter 5 al Liverpool, no son capaces de ganar al Atleti o con todo el Creí que respeto, ibas a decir Raúl, a un Barcelona. o a un, Claro. o a un- o a Es que un- esa pregunta se o le a hará un mucha Barcelona. gente de ganamos al Deportivo pero perdemos con el Ceuta. Sí, claro. bueno. Extrapolable. Es que eso es deporte, es que Claro. es lo bonito del deporte. Bueno, pero también hay que ver los partidos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo ahí metido como una herida el partido de Pontevedra, que probablemente nunca he visto un equipo que juegue mejor en ataque con más ocasiones y se perdió 1-0. Al final nos quedamos con el 1-0. No me quiero olvidar de la de Mar, que nos hemos ido con el fútbol. Solamente os quiero hacer una última pregunta respecto a la Cultural, que sería ese titular de ¿y ahora qué? Ha habido subidón porque se ha ganado el Depor, pero la realidad dice que estamos a 6 puntos de la zona peligrosa, de la zona de descenso, todavía hay que jugar con el Castilla, con equipos importantes. ¿A qué puede aspirar desde ayer, a partir de ahora, en esto que queda por delante de la Cultural? A mí me parece que la Cultural tiene que aspirar a seguir compitiendo. En esta categoría es tan igualada que si ganas 3 partidos seguidos te pones mirando para arriba y si los pierdes, como nos ha pasado, te pones mirando para abajo. A seguir compitiendo y luego, bueno, pues veremos la realidad donde va poniendo al equipo. Pero lo más importante es que el equipo siga compitiendo hasta el último partido. Y luego ya... ¿Contra quién jugamos ahora? San Sebastián de los Reyes. San Sebastián de los Reyes. Partido a partido y ya está. Para mí, Mata Piñonera es mítico. por poner el punto pesimista, Por lo menos ya no es de tierra el campo, ¿eh? que se alejen cuanto antes de los puestos de peligro. Aunque Pero que eso no- nunca ha sido un peligro real, por favor. ¿Cómo que Bueno, no es un bueno, peligro real si estaba a 4 puntos? Si pierdes ayer, te metes en un lío, hombre. De verdad has tenido porque... A final de liga hablaremos. Hombre, yo creo que sí que es muy real. Otra cosa es que hay muchos Es que es equipos muy metidos, igualada la pero competición. cuidado. Lo Sí, que pero digo tanto yo- como descender la Cultural... Yo no he dicho descender, No, pero te que metes lo en un veas de lío. cerca, cuando lo ves de cerca... Claro,
escucha, claro, que hay mucho culturalista que está intentando celebrar el descenso de la Ponferradina para que haya un derbi, a ver si va a haber un doble descenso. No, a ver si va a jugarlo con el Astorga, en vez de con la Cultural. Bueno, ya jugó con el mítico Huracán Z, la Eso Cultural. Bueno, que tenemos pendiente la Copa Sobal. Empiezo por ti, Raúl, porque te la has tragado entera y además todas las semanas también haces un podcast muy interesante dedicado al mundo del balonmano. Y yo sé que ahí tú y yo no estamos de acuerdo. En otras cosas sí, porque yo digo, con el esfuerzo que ha hecho la Ademar de eliminar a Naita en Copa del Rey cuando nadie daba un duro por este equipo, de eliminar a Granollers, a ti ayer te sentó fatal la salida de la Ademar ante el Barça. Me sentó fatal. A ver, yo soy un aficionado. 0-5 en 3 minutos. Soy un aficionado y quiero que mi equipo compita desde el primer minuto lo que pueda. Si luego físicamente el partido no te da para lo que te da, pero todos hemos visto que el Barcelona es muy superior en la Liga, es muy superior incluso en la Champions a otros partidos, pero hemos visto equipos competirle al Barcelona por minutos, salir sin hacer experimentos desde el primer minuto. Y a mí eso es lo que personalmente me duele. ¿Que valoro todas las circunstancias? Por supuesto que valoro todas las circunstancias, pero que a mí un equipo en el primer minuto, que ya empecemos a pensar en el esfuerzo físico del día anterior, en el primer minuto, me lo puedes decir que a partir del minuto 10, del minuto 15 se te cayó el equipo, ya se hizo una diferencia insalvable, pero no sé, yo esperaba haber competido un poco. Y quizás además, Pablo, aparte de que el Barça salió en plan de modelador, el propio Antonio Carlos Ortega dijo es que se desvirtuaría la competición si no salimos al 100% desde el minuto 1, no nos criticarían por, bueno, estos hoy, como no es Champions, no van a jugar al 100%, pero sí es verdad que estuvo mal el Ademar en ataque, muchas pérdidas, se le puso demasiado de cara al Barcelona. A ver, yo creo que la manera de no faltar el respeto a la Ademar, el Barça, es competir como compitió ayer. Y aún así, a partir del minuto 20, bajan un poco el pistón porque vieron que esto, si no, iba a ser un desmadre. Pero bueno, dicho esto, el Ademar viene de la semana que viene. Es decir, te has dejado la vida por estar en la Copa del Rey, has ganado. Te has dejado la vida en la semifinal, que fue un partidazo, que te tienes que remontar. Además, 5 goles de desventaja otra vez, una segunda parte que el equipo para mí jugó de los mejores partidos de la temporada. Y claro, llegas al Barcelona sabiendo que no tienes nada que hacer. A mí hay una cosa que me llamó mucho la atención, que es que en el minuto 7 de partido, Cadenas ya había pedido los 2 tiempos muertos de la primera parte. Es decir, no sabía qué hacer. Y cambios constantes en la primera línea, probó con 2 pivotes. Y probó jugar, después de la segunda parte jugaba con 7, es decir, se lo tomó como una masterclass, un entrenamiento de alto nivel. Dijo, bueno, esto ya está hecho, vamos a probar cosas. Jugó con 7. Pero a lo en mejor ataque también era la oportunidad, sobre todo en los minutos finales, para dar esa satisfacción a los chavales de la cantera. Sí, pero ¿qué contestó la rueda de prensa? Que le preguntamos, que estabas tú. Dijo, no tienen el nivel para jugar estos partidos. Es que es inexplicable que Juan Castro se comiese los minutos que se comió el otro día. En el Barça debutó Barrufet, el tercer portero, debutó el hijo de Barrufet, que es del Barça B. ¿A ti te sabe mal, David, por ejemplo, ver a un Ademar que no le plantara un poquito más de cara? ¿O hay que centrarse en lo que venía anteriormente y en el desgaste de estos últimos días? Yo creo que hay que hacer un balance de la semana, ¿no? Y yo creo que hay que ser conscientes de la realidad. Y la realidad, no de ahora, sino de unos cuantos años ya para acá, es que el Barcelona no tiene rival en la Sobal. Y eso es algo que debería hacerse mirar la Liga. Porque una Liga que 12 copas consecutivas que no es competitiva, y que en la jornada 1 ya se sabe quién va a ganar la Liga a mitad de campeonato, eso desvirtúa absolutamente la competición. Es que hace poco hablaba yo con una persona vinculada a la Ademar y me decía que la Ademar, que es uno de los equipos top del balonmano español, a nivel de presupuesto, con quien compite y muchas veces le superan, es con equipos de la segunda francesa. Es que esa es la realidad. Y una vez que la Ademar no podría competir en la segunda francesa, y es porque que no llega al presupuesto pero es que eso ya no es un problema de la Probablemente. Ademar, es un problema de planteamiento de la Liga Sobal, que hace 20 años había 4 o 5 equipos que competían, entre ellos, y unas veces se ganaban unos, que es lo bonito de una competición. Y de unos cuantos años a esta parte, está totalmente. El campeón es el que queda segundo. Fíjate, y en este caso, por tanto, en la Copa Sobal, a mí el mérito me parece que la Ademar gane en Pamplona, clasifique para Copa, y luego llegue aquí, gane al Granollers, que es el segundo clasificado de la Sobal, y se plante en la final. Que luego en los primeros minutos. No es una cuestión de exigencia o de que salgan pensando en el esfuerzo. Bueno, y es que muchas veces un partido empieza, no sales con buen pie y encajas un parcial grande. Si nadie le quita el mérito, pero está claro que igual que esa exigencia se la pongo yo, se la pone Manolo, que a los 7 minutos
ha pedido los 2 tiempos muertos porque también quiere que su equipo hubiera competido esos minutos al menos. Llegaban muy cansados, o sea, muy cansados con Fanas sin apenas minutos, que no ha podido jugar. Muchos lesionados, y yo creo que la guerra de la de Mar, es verdad que ojalá que hubieran podido competir, pero ¿y qué más da? Si iban a perder de goleada igual. La guerra de la de Mar es el domingo contra Benidorm, esa es la guerra de verdad. La rabia que también te queda es que, evidentemente, organizar la Copa Sobal está muy bien, ha habido gran ambiente, han venido muchas familias con todos los equipos también de las categorías inferiores, ha habido ambiente de balonmano, por cierto, yo personalmente esperaba más gente en el Palacio de los Deportes, porque León presume de tener una afición de balonmano, bueno, pues algunos se tuvo que quedar en casa, ¿no? Si realmente es una de las mejores aficiones de España. Pero quizás lo más triste, Miguel, es que ahora mismo, si extrapoláramos esta final de ayer a la Copa del Rey, el Ademar como finalista tenía el premio de Europa. Entonces, ¿qué aliciente tiene una Copa Sobal en la que el finalista ya no tiene esa clasificación para Europa? Porque claro, si fuera la Copa del Rey y el Barça jugaría la Champions, la segunda competición la tendría el Ademar ya en la mano. Es un marrón. Es un marrón, y encima el Barça, que viene con la semana limpia de no haber jugado Copa del Rey, se quejaban todos los equipos, se quejó Cuenca también, encima una cantidad de lesionados de gravedad. Bueno, la primera vez que yo veo a un entrenador llorar como lloró Antonio Rama, el entrenador de Granollers, porque 2 lesiones importantes en su equipo, y en una semana se ha quedado fuera de Copa del Rey, se ha quedado fuera de la Copa Sobal. Si se hubiera clasificado a la final, tiene que jugar en martes en Europa, o sea... Este calendario nadie que lo entienda, pero son los propios clubes los que lo aprueban en la asamblea. Antonio García se quejaba también, claro, porque es que la Copa la montan los clubes, entonces igual son los clubes los que no miran por los jugadores, ¿no? Parece que se lo han preparado al Barça, que parece que tiene pocas facilidades, que encima le preparan la Copa con la semana limpia, con la semifinal primero para que descanse más. Entonces, no sé, Ayer Cadenas lo deja caer en la rueda de prensa, dice que esto le venía bien al Barcelona, pero yo dije, y después escribí, y estoy con vosotros, desde el principio de temporada sabes las fechas y sabes cómo va a ser el calendario. Los clubes, los presidentes deberían de querer un poco más a su competición y decir, oye, que esto está muy cargado, vamos a ponerla en otro momento. Si es que el que pierda de la final, o sea, de la semifinal, tiene que jugar contra el Barça, porque es más marrón jugar contra el Barça otro partido más, mucha más carga, arriesgarte a perder por una paliza. Y le das al Barça que juegue la primera semifinal además, para que descanse más. Pero tampoco es justo, yo creo, que el subcampeón de todas las competiciones sea el que vaya a Europa. Yo creo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, también el mérito de hacer una liga regular. Ya, que vaya por liga. Sí. Claro, es que al final decimos, no, que el subcampeón de Copa, si la gana el Barcelona, también vaya a Europa. Y si tú ya tienes un ganador de todos los torneos de mano, a lo pues mejor tienes que generar aliciente para el segundo. Pues suprime una, que hay otros deportes que solo tienen una copa. Bueno, pero los deportes son un negocio. Si tú al final vas suprimiendo competiciones, te quedas sin sustento. Y yo vuelvo a decir, yo creo que la reflexión que hice antes, yo creo que la Liga, al respecto de que la Ademar no podría ni competir por nivel de presupuesto, lo que decías tú, ni en la segunda francesa. Ojo, que estamos hablando de esto, de uno de los equipos importantes de España, en un país donde la selección nacional de balonmano es top mundial año tras año. Pero ¿y dónde juegan el 90%? Por eso, por eso, yo creo que tendrían que hacer una reflexión. Claro. Raúl, tú también llevas mucho tiempo siguiendo al balonmano. Es verdad que a lo mejor llevas la Copa Sobal a otro escenario y todavía hay menos público, pero esperábamos un poco más de presencia de aficionados, porque había muchos chavales de los equipos de cantera que han jugado aquí, muchísimos familiares, pero lo que es público de León, yo no vi más que el que puedas ver en Liga. Yo ahora mismo la verdad es que no. O sea, si te soy sincero, Jesús, para mí, incluso yo creo que, mis expectativas de público hasta se superaron. Peores. Yo lo vi con Raúl el partido ayer y decimos cuánta gente había. Pero la Copa Sobal da dinero o palmas dinero con ella. Yo creo que el club, escucha, a nivel deportivo no interesa, pero entiendo que a nivel económico sí que va a dejar dinero dentro del club. Yo estoy convencido, estoy convencido que lo piden por eso. Pero igual es mejor gastártelo en un fichaje. Eso ya, como no estoy dentro de la directiva, no lo sé. No, entrenador no. También te digo, yo también creo que para mí superó mis expectativas de gente, no me esperaba tanta. Sí. Ahora, si llegan a perder en Pamplona, igual está la mitad de la mitad, porque había la alegría de decir, ostras, que tú lo tienes que comparar con la afluencia habitual en el Ademar. Son 1.800 de media. Vale, entonces luego, a partir de esa afluencia habitual, el producto que ofrecías, ¿cuál era? Que tu equipo jugara contra el Barcelona. Eso para ti puede ser atractivo y para otra gente no puede ser atractivo, porque al final
Yo ya vi al Barça aquí en León en Liga en diciembre. No puede ser un aliciente. Bueno, en diciembre ganó 12 goles, ayer de 18. Entonces esa... Perdonad un segundo, no sé si tenemos tiempo para ver ese vídeo que solo anunciábamos al principio. Vamos a acabar con esa imagen, no nos va a dar tiempo casi a comentarla. Una doble agresión. Primero, un árbitro de fútbol sala que mete el codo a un jugador y luego, vamos a ver ahí las imágenes, lógicamente son domésticas. Ahí recibe un codazo un jugador del equipo del Domotec y el encargado de material del equipo leonés, ahí en el Polideportivo de Navatejera, la emprende a puñetazos con el colegiado salmantino. Muy rápido, esto, David, debería tener consecuencias, porque claro, aquí tenemos el punto de vista del Domotec, con a lo mejor la provocación previa del árbitro, el punto de vista del propio colegiado, que lógicamente no le van a dejar hablar en la federación. Es un tema complejo. Es un tema complejo. Bueno, pues yo creo que aquí, si el árbitro, que es quien más tiene que intentar que estas cosas no pasen, pues se ve implicado en la trifulca, pues ya es un problema encima adicional, ¿no? Hombre, yo creo que en este caso los organizadores de las competiciones tienen que ser muy contundentes con este tipo de conductas, y en el aspecto positivo, es verdad que, por ejemplo, desde los años en que yo se jugaba, se ha venido reduciendo el nivel de violencia, sobre todo a niveles deportivos no ya profesionales, sino de aficionados o amateurs, que antes había mucha más violencia en los campos y ahora, por suerte, gracias a esa contundencia que se ha venido aplicando, se ha reducido. Entonces yo creo que en este caso, bueno, yo no conozco todo el fondo del asunto, pero en cualquier caso es una imagen lamentable, sí. Miguel, sí, Pablo, y que esto de la vuelta además a España. Que tienen culpa todos, porque yo escuché en la radio del mediodía a alguien responsable del club que también hablaba del árbitro, de que no sé si lo haya buscado, pero sí que iba un poco... Entonces cuando participan tantos... Entiendo que hay una normativa y ahora espero que se aplique y ya está. Palabras textuales del árbitro a un jugador del Domotec, si nos podemos fiar de ese testimonio directo, cuando le decía que se diera para atrás en la barrera, le dijo: chaval, date para atrás, que además hueles muy mal. Eso el colegiado. Bueno, yo creo que habrá que llamar a las dos partes y tomar medidas con las dos partes si hacen falta. Pero bueno, no se pueden repetir. Luego os quejáis de los de balonmano. Bueno, eso siempre se dice en el campo. El problema es que haya agresiones o demás. Pero bueno, cosas, todos los que hemos jugado deporte sabemos que siempre se dice en el campo son parte del juego. Si no pasan determinados límites, son parte del juego. Veremos las consecuencias que puede tener, pero ojalá que no tengamos tampoco que ver muchas imágenes como estas. Raúl, muchas gracias, como siempre. Pablo Rioja, gracias. David, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, Nos vamos, Miguel, la próxima semana más, aquí en la tertulia de la 8. Feliz semana, amigos. Adiós.